Bien, buenos días, estimados y estimadas jóvenes. Creo que les estaba debiendo este video de cómo convertir el for del... Bueno, no es el problema 6, ¿verdad? El problema 6 es diferente, pero el problema que hicimos ayer sobre ordenar las columnas impares en forma creciente y las columnas pares en forma decreciente, había que pasarlo a while, pero por cuestiones de tiempo no lo pude hacer ayer. Lo que les quería decir es que, aprovechando que estamos comenzando este video, que por favor estudien todas las videoclases, todas estas ayudas que se les han dado, porque aunque ustedes ya hayan terminado la tarea y probablemente no necesiten de estos videos para la tarea, sí los pueden necesitar para el examen, ya para el tercer examen. Y no cae mal, ¿verdad? Ver algunos detallitos, contrastarlos con, bueno, detallitos sobre las estructuras iterativas y contrastarlos o compararlos con los que ustedes conocen, que han investigado por ustedes mismos, por su cuenta, o que el licenciado Cortés les ha brindado en los PDFs que ha subido y en los ejemplos. Me imagino que también ha hecho videos él. Les pueden servir, ¿verdad? Entonces, no solo es por el examen, pero sí, definitivamente todo lo que está en las videoclases puede venir en el examen. El examen sería dentro de un par de semanas. La otra semana les tocaría entregar la segunda tarea del segundo parcial, y la que sigue ya sería el examen en línea, como lo hacíamos antes para el primer parcial, que todos fueron exámenes en línea. Recuerden eso, ¿verdad? Este segundo parcial consta de primera tarea, que ya creo que la entregan mañana, segunda tarea que la entregan el otro fin de semana, y el examen es en línea, teórico, bueno, teórico práctico, sería más o menos como la tercera actividad del primer parcial, que fue teórica y práctica, que sería para de aquí a 15 días. Bueno, igual eso creo que se les va a enviar por correo dentro de poquito. Bien, entonces, si ustedes se fijan, cambiar un for por un while no necesita de nada más que ver los límites del for e interpretar qué significan, ¿verdad? No voy a repetir toda la explicación del ordenamiento de la matriz, eso lo hice ayer con este for. Ahorita el objetivo es pasarlo a while. Solo como una sugerencia, como les dije bueno, en otra videoclase, hay quienes se les facilita más el for, hay quienes puede ser que se les facilite más el while. Yo tiendo a pensar que el más difícil de manejar es el while. Perdón, no es más difícil, es el menos fácil. Así que una sugerencia que les doy es que si quieren programen en for, ¿sí? Aunque les digo, muchas veces el for complica las cosas dependiendo del programa que hay que hacer. Pero digamos, en ciertas situaciones programen en for, y ya que lo tienen en for con la lógica bien entendida y como el for es probablemente más fácil de entender, luego solo conviértanlo a while. ¿Sí? Es un truco, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, ahorita voy a tratar de fortalecer eso, ¿verdad? Si se fijan, ni siquiera estoy viendo los fors. Por ejemplo, permítanme, ni siquiera estoy viendo este for, por ejemplo, este que estoy chequeando aquí, o o sea, no estoy ni siquiera conectando los for, porque transformar un for en while, para transformar un for en while me basta con ver el for que tengo enfrente, ¿sí? Entonces, en ese sentido va la explicación, ¿verdad? No necesito ver todo el contexto para transformar un for en un while. A veces sí, pero en este caso al menos no es necesario. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que el for tiene que comenzar en 1. ¿Sí? Siempre va a comenzar en 1. Perdón, el lazo interno, este lazo, el for nos dice: hey, si me vas a quitar y vas a poner un while, hacerle el favor al while
de que siempre comience en 1. Siempre que yo comienzo voy a comenzar en 1. Entonces que el while también siempre comience en 1. Chivo, muchas gracias, señor for, ¿sí? Señor for interno, ¿sí? Entonces, si eso es así, hombre, solo por las dudas, ¿verdad? Es obvio que siempre va a comenzar el for en 1. Cada vez que este for le dice, hey, te toca a vos empezar, chivo, voy a empezar, siempre va a comenzar en 1, ¿sí? Eso me lo dice la instrucción de límites de inicio y de finalización del for. Siempre va a terminar en 1. Entonces, lo otro que me dice es que como comienza en 1 y ya vimos, ¿verdad? Ya vimos que ese 1 corresponde a esta fila y que este término tiene relación con esta fila penúltima, me da la impresión, sí, es la penúltima fila. Entonces, lo que sí es obvio, debe de resultarles obvio, es que cpreg es mayor, ¿sí? M menos cpreg es mayor que 1, ¿sí? Es mayor que 1, ¿sí? O a lo sumo igual, ¿sí? Déjenme ver por qué no me escribe esto. Bueno, voy a borrar, disculpen. Vamos a poner aquí que M menos cpreg es mayor o a lo sumo igual que 1, ¿sí? O equivalentemente 1 es menor o a lo sumo igual que m menos cpreg. Eso por la lógica de la matriz, ¿verdad? O sea, se supone que como estamos ordenando un vector, que es un vector columna, ¿sí? Obviamente vamos a comenzar haciendo las preguntas. Este es el elemento que empieza haciendo las preguntas y el que termina haciendo preguntas es este, ¿sí? Eso se acuerdan que lo vimos para vectores. La única diferencia es que este es un vector vertical, ¿sí? Comenzamos aquí, ¿sí? Y terminamos. Siempre se acuerdan que el último que hace las preguntas es el penúltimo, es este de aquí, ¿sí? Este elemento de aquí, ¿sí? Entonces eso da pie a esa afirmación, ¿verdad? Que 1 es menor que m menos cpreg. Eso nos va a ayudar también con el while que vamos a armar con este for, ¿ok? Entonces, para que ese while empiece en 1, lo que se hace es que este while, porque este ya va a ser un while, ¿verdad? Dentro de poco lo vamos a convertir en un while. Entonces este while, cuando active el siguiente while, lo primero que tiene que hacer es inicializar un contador en 1, que es i, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner i igual a 1, ¿sí? Ya con eso ya cumplimos ese requisito. Aquí ya lo podemos poner en while, ¿sí? Si se fijan, aquí ya no es en for, sino que es en while, ¿sí? En while. Y observen que el contador i tiene que llegar a ser m menos cpreg. Entonces lo que se dice es while i, ¿sí? Menor o igual que m menos cpreg, ¿sí? Porque el i tiene que llegar a valer m menos cpreg. O sea, el i tiene que llegar a tomar este valor, tiene que llegar a tomar este valor, lo tiene que llegar a tomar. Entonces necesitamos necesariamente poner menor o igual. Y se acuerdan, ¿verdad? Que se lo dije varias veces ayer. Lo que hace este while, de acá, este while de acá, es cuando entra en acción, es ejecutar esto, ¿sí? Y lo que el for hacía antes, el for que era el que estaba antes del while, era que cada vez que regresaba el control a él, la i se incrementaba en 1. Entonces el while no puede hacer eso automáticamente. Entonces necesita de esta instrucción. Antes de regresar a la estructura de decisión, a esta instrucción de decisión del while, antes de regresar a esta
a esta expresión de decisión, ¿sí? Tiene que decidir si la i es menor o igual que m menos c preg. Antes de eso, lo que tiene que hacer es incrementar la i en 1, ¿sí? I igual i más 1, ¿sí? ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos el primer while hecho, y es como lo hemos hecho antes, ¿sí? Ahora, vamos a convertir este for en while. Este for, al igual que su hermanito que estaba aquí adentro, tenía que inicializar ese preg en 1. ¿Quién le pasa el control? Bueno, en este caso es este if. Entonces este for le dice al if, hey if, si por casualidad el programa entra acá, ahora que yo me voy de vacaciones y va a venir a sustituirme un while, ese while tiene que comenzar cpreg en 1. Ah, chivo. Entonces el if lo primero que hace antes de pasarle el control al for, ¿sí? Es que pone cpreg lo inicializa en 1. Y esta es la misma historia, ¿verdad? Esta es la misma historia, perdón. Esto es la misma historia que lo que explicamos aquí, ¿verdad? La misma historia, una historia similar, mejor dicho. Que cpreg comienza en 1 y debe terminar en m-1, ¿sí? Lógico, porque comenzamos con el primer ciclo de preguntas. ¿Se acuerdan que esto quería decir ciclo de preguntas? Comenzamos con el primero y terminamos varios ciclos después. Entonces m-1, lo mismo de la vez pasada, 1 es menor o igual que m-1, ¿sí? Eso es obvio. Pero cuando yo escribo aquí, y eso es lo mismo que creo que no se lo expliqué de esa manera para este caso, no se lo expliqué de esta manera, pero es lo mismo, es similar. Cuando yo escribo aquí, ¿sí? Cuando yo escribo aquí while, ¿sí? ¿Sí? Cpreg es menor o igual que m-1, perdón, menor o igual, ¿sí? Es porque cpreg se tiene que ir incrementando, de 1 en 1 hasta que llegue, ¿sí? Hasta que llegue a valer m-1. ¿Dónde empieza cpreg? En 1, que es esta inicialización de acá, ¿sí? Esta inicialización de acá, ahí empieza cpreg. Y luego, dentro de este while, ¿sí? Dentro de este while, se tiene que ir incrementando, luego de haber hecho su labor, en una unidad. ¿Y dónde se hace eso? Bueno, en este caso, a veces se tiene que hacer al inicio, pero en este caso, dependiendo o sea, aclaro, no quiero que piensen que siempre es al final que se tiene que incrementar un contador. A veces es necesario que se incremente al inicio, pero eso depende del programa particular, del problema a resolver. Pero en este caso, definitivamente cpreg, ¿sí? Es igual aquí, ¿verdad? Se tiene que incrementar en 1, cpreg más 1. Para este problema particular, observen que la lógica es que este while ejecuta su labor. La labor del while es esta, ¿sí? Entonces, pero él siempre que se repite, lo primero que hace es chequear esta condición. Entonces, para chequear esta condición, necesariamente el cpreg se tuvo que haber incrementado en 1, que es lo que se está haciendo aquí, ¿sí? Entonces, cuando ya chequeó eso, perdón, cuando ya se hizo ese incremento, entonces ya regresa aquí con el cpreg ya incrementado en 1 y vuelve a preguntar si es menor o igual que m-1, ¿sí? ¿Les queda claro? Entonces, si se fijan, ahí ya modificamos los dos primeros while. Ahora, ¿el razonamiento será necesario repetirlo para los dos de abajo? No, es exactamente lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, como es exactamente lo mismo, aquí se hace lo mismo. El else, antes de darle el control al for, tiene que ponerse cpreg
inicializado en 1. Si eso es lo que me está diciendo este for, ¿verdad? Antes de que el while, perdón, aquí se me olvidó algo, disculpen. Aquí es en while, disculpen. Sí. Luego aquí este for lo que me dice es que el cpeg tiene que inicializarse en 1 y se tiene que ir incrementando de 1 en 1 hasta llegar a valer m-1. Entonces lo que se hace es que se pone cpreg menor o igual que m-1. Si se fijan, lo estoy haciendo bien automático. Este for me dice que el i tiene que comenzar siempre en 1. Cada vez que él arranca tiene que el i empezar en 1. Entonces pongo i igual a 1 aquí, ¿sí? Y que el i tiene que llegar a valer a lo sumo m menos cpreg, ¿sí? Entonces lo pongo así, ¿sí? Ahora, en este for interno, el i lo tiene que ir incrementando, ¿sí? Entonces, siempre que ha hecho su labor, ¿sí? La labor que tiene que hacer es esta, ¿verdad? La labor que tiene que hacer es esta. Entonces, ya que hizo su labor, antes de retornar al al while, porque ahora ya va a ser un while. Voy a hacer ese cambio ahorita, ¿sí? Antes de retornar al while, aquí ya voy a poner en while. Tiene que incrementar i en 1, entonces aquí se incrementa, ¿sí? En este caso particular habrá veces que, créanme, el contador es necesario incrementarlo al inicio, no al final, o a veces incluso el contador es necesario incrementarlo en algún punto intermedio, a veces, ¿sí? Pero no es raro, o sea, con cierta frecuencia no es el mejor lugar para incrementar un contador el final del lazo. Ojalá se nos ocurra algún ejemplo donde ustedes vean eso, pero si no es crítico. Lo importante que ustedes vean acá es la lógica. Si ustedes desarrollan esa lógica, ustedes mismos van a descubrir, quiere decir que en este programa, no en este que estamos haciendo, sino que en cualquier otro, ¿verdad? No es conveniente incrementar el contador del lazo o del while. No es conveniente incrementarlo al final, sino que al inicio del lazo. Bien, y este de acá lo vamos a convertir en un while. Si se fijan, ya yo lo estoy haciendo muy mecánico, ¿sí? De hecho, ya tuve que haberlo hecho desde antes. Tiene que incrementar su contador, que es cpreg, lo tiene que incrementar en 1, ¿sí? Y eso lo tiene que hacer justo antes de retornar, ¿sí? ¿Dónde es que retorna? Al igual que todo lo que hemos estado viendo en este programa, bueno, este while retorna aquí. Cuando llega el end while, lo que hace es retornar aquí, a chequear esta instrucción cada vez que quiere iniciar el ciclo. Porque si esta instrucción es falsa, no ejecuta el ciclo. Solo si es verdadera lo ejecuta. Entonces el externo, lo que hace es que el while, ¿sí? Se tiene que llegar primero aquí antes de reproducirse, ¿verdad? O repetirse, perdón. Entonces justo ahí es donde tiene que incrementar el contador, justo aquí. Repito, se lo voy repitiendo. Disculpen que los aburra, pero lo quiero repetir, que les quede claro. Esto de incrementar el contador al final no siempre puede ser conveniente. Habrá veces donde el contador va a ser conveniente incrementarlo al inicio o en un punto intermedio, dependiendo de la lógica del programa. Pero créanme, es un programa bastante sencillo, una lógica bastante sencilla, y ya tenemos 4 fors convertidos a whiles, ¿sí? 4 fors convertidos a whiles. Nos falta el último, este que está acá. Entonces, este for que me dice, bueno, si me voy de vacaciones y viene mi primo while, ¿sí? Entonces, bueno, supongamos que ya está while ahí. Yo, dice el for, acordate que siempre comienzo en 1. Chivo, gracias por decírmelo. Y a lo sumo, llego a valer n. Entonces, gracias por las pistas. Entonces voy a inicializar la j en 1 para que tengas ese inicio. Y aquí voy a preguntar cada vez que chequee que si la j ya llegó a valer n,
Ay, qué chivo, no sabía este comando, pero no me fijé cuál apreté, cuál tecla apreté. Sí, sí. Aquí estoy preguntando, ¿ya llegó la J a valer N? Sí. Y es lo mismo que pregunto aquí, ¿verdad? Ya llegó Cpreg a valer M-1. Ya llegó I a valer, ya logró I llegar a valer M-Cpreg, ¿sí? Es lo mismo en todos lados. Y antes de regresar al while, a este while, o sea, me refiero a este de acá, ¿sí? A este de acá, antes de regresar, tengo que incrementar J en 1, ¿sí? Lo tengo que incrementar en 1. ¿Dónde es que voy a hacer? Aquí, se fijan que la indentación ayuda mucho, porque este es el último end del for, este es el último end de un for, este que está acá, ¿verdad? ¿Sí? Si no tuviera yo la indentación, bueno, como es el último también, tampoco, sin indentación también sería fácil localizar, pero estos intermedios a mí me resultaron tremendamente fáciles de localizar porque tengo indentado. Indentar es esta sangría que se deja aquí, este espacio que se deja para dejar estos niveles aquí, ¿sí? Este espacio que dejo acá, esa es la indentación, ¿sí? Acuérdense que es obligatorio usarla en esta materia. Entonces aquí pongo J igual J más 1, ¿sí? Y esto ya convertí en while los for. Perdón, me faltó poner aquí en while, ¿sí? ¿Sí? Entonces ya está, en el nombre de Dios, ojalá no me haya equivocado, pero estoy casi 99.99% que está correcto lo que he hecho. Lo estoy haciendo en frío, si se fijan. No era preparado este programa porque quería transmitirles el razonamiento así como en vivo, ¿sí? Entonces aquí está la matriz, ¿sí? Esta es la matriz que hay que ordenar, ¿sí? Esta es la matriz que hay que ordenar y aquí está la matriz ya ordenada, ¿sí? Aquí está la matriz ya ordenada, entonces tenemos que llegar a este resultado, pero eso lo vamos a ver justo ahorita. Entonces esta es la matriz que vamos a ingresar, ¿sí? Bien, entonces por si le quieren tomar un screenshot, voy a reducir esto para que vean el programa total. Perdón, era aquí. No sé si estoy haciendo algo así. Vamos a incrementar esta ventana para que puedan verlo bien. No sé, la resolución de mi grabador de pantalla no es como muy buena. Lo que voy a hacer mejor es ponerlo así e irlo bajando poco a poco, ¿sí? Bueno, ahí pueden ir, denle un screenshot a esto. Voy a empezar a bajar, ¿sí? Ahí pueden ir viendo cómo se va progresivamente mostrando las otras instrucciones del programa. La lógica la expliqué ayer, es la misma, si lo único que cambia es la nomenclatura, la forma en que trabaja un lazo respecto al otro. La lógica, si se fijan, es la misma, no tengo por qué volverle a explicar, lo digo en esos términos para que vean que es sencillo, ¿verdad? Sí, sí, bueno, ahí está todo ya. Sí, ya les di chance. Ahora retorno despacito por si quieren volver a verlo así en su totalidad. Lo hago porque yo sé que la resolución de los videos muchas veces no es buena, pero no puedo lograr una mejor resolución porque por varias razones. Ahorita creo que sería ir contra el tiempo, explicarles por qué no lo puedo hacer. Entonces, bueno, aquí voy a agrandar esto. No, perdón, no es necesario agrandarlo. Bueno, no conviene agrandarlo, mejor dicho. Ahora sí voy a disminuir esto
porque ahora se trata solo de correr el programa. Necesito espacio para la command Windows. Sí, aquí está ya. Aquí voy a tener que volver a buscar la matriz. Aquí está. Perdón. Creo que voy a reducir de tamaño la matriz. Para que me dé más espacio para la command window. Ahí está bien. Espero. Alargo la command window. La estiro por aquí también. Bueno, aquí de hecho el programa ahorita en el nombre de Dios está bien. No es necesario que lo veamos, así que la voy a poner un poco más grande. Y ahora sí, ¿verdad? Aquí lo único que le voy a cambiar de nombre. Sí, le voy a poner al final while. Y aquí me equivoqué al poner el nombre. Voy a poner call par, correct, y call impar. Es aquí. Es solo el nombre, ¿verdad? No se preocupen por esto. Ustedes pongan el mejor nombre que le puedan poner. Y ahora vamos a limpiar aquí un poco. Perdón. CLC clear CLC y en el nombre de Dios corremos, ¿va? Bueno, guardo los cambios. Aquí le doy correr. Me está pidiendo cambiar de directorio. Claro, no estaba en la carpeta. Aquí ya me pide que ingrese la matriz. Entonces aquí empezamos, ¿verdad? 2, 1, 7. Estoy metiéndola por fila, ¿verdad? 0, punto y coma, cambio de fila. O sea, si se fijan, acabo de ingresar esta fila. Eso hicimos ayer. Ahora me paso a esta fila de acá, ¿sí? 3, 5, 1, 2. Todo esto lo expliqué ayer. 0, 15, 10, 20. Octave bajó de línea porque ya no cabe el espacio que tiene disponible. 30, 0, 13, 5. Si algo sale mal, voy a pausar, voy a ver qué error hay y regreso con ustedes si hay un error. Espero que no haya error, ¿verdad? Pero si da error, voy a pausar y voy a regresar ya con el programa corregido y les voy a explicar dónde estuvo el error. Pero gracias a Dios no hubo error, ¿sí? Gracias a Dios. Entonces, si ustedes se fijan, aquí está ya la matriz ordenada, que es precisamente la que el programa nos ha dado, ¿verdad? Gracias a Dios. Aquí tenemos, si se fijan, 0, 2, 3, 30. Aquí está, 0, 2, 3, 30. ¿Sí? 15, 5, 1, 0. ¿Sí? 15, 5, 1, 0. ¿Sí? 1, 7, 10, 13. ¿Sí? Que como es una fila par, va de menor a mayor. 1, 7, disculpen, 10, 13. Y esta que es fila impar va de mayor a menor. 20, 5, 2, 0. ¿Sí? 20, 5, 2, 0. Estamos bien, gracias a Dios. Entonces, ahí está el programa. Espero que haberme dado a explicar, ¿verdad? Espero haberme dado a explicar. Voy a volver a agrandar esto, perdón. Voy a volver a agrandar esto. Sí. Bueno, ustedes pueden retroceder
El video yo lo voy a volver a bajar despacito para que tengan toda la panorámica del programa. Sí, pero pueden retroceder el video y obviamente pueden darle pausa para poder copiar el código si les sirve, ¿verdad? Pero acuérdense que este no es el mismo de la tarea, ¿verdad? Aquí voy despacito, sí, para que tengan una panorámica de todo el programa. Sí, si se fijan, no es un programa complicado. Ustedes dirán, ¿cómo que no es complicado? No, no es complicado, sí, no es complicado. Si ustedes se fijan, solo es un if else, un for, solo es ¿qué pasó? No, sí, solo es un lazo, perdón, no es un for, ahora es un while, puedo decir un lazo. Solo es un lazo que me va moviendo las columnas, me va posicionando en cada columna, y en cada columna yo pregunto si esa columna es par con este if. Si es par, hago esto, ¿sí? Y no hago todo lo que está aquí abajo, ¿verdad? Si esa columna es impar, entonces hago esto, ¿sí? Hago esto. Si es impar, entonces hago todo esto, ¿verdad? Perdón, incluyendo aquí. No, perdón, hasta aquí. Hasta aquí. Y no hago todo lo que está arriba. No hago todo lo que está arriba. Y lo que hago en eso que hago en el if o lo que hago en el else es sencillamente una rutina sencilla de ordenamiento. O sea, lo que se hace aquí, lo que se hace aquí es una rutina de ordenamiento. O sea, aquí lo que se puede poner es esto ordena la columna en forma creciente. Y es columna par, ¿verdad? Perdón, sí, es columna par. Quiero ver. No, decreciente es, perdón. Esto es en forma decreciente. Sí, y esto es una columna par. Sí. Sí. Si se fijan, no es complicado. O sea, no es complicado. El razonamiento, la lógica no es complicada. Lo siento, tengo que regresar el control a Windows. Y lo que hace esto, perdón, aquí. Lo que hace esto, sí, es esto ordena la columna impar en forma o en orden, bueno, en forma creciente. Sí, cabal, creciente. Eso es todo. Esas son 4 cositas que se hacen. ¿Sí? Nos movemos de columna en columna. Nos movemos de columna en columna. Esto lo hace ¿quién? Nuestro amigo while externo, este. Cada columna le preguntamos si es par o impar. Si es par, ¿sí? Pues hacemos esto. Si es impar, hacemos lo otro. Y eso lo hacemos con cada columna que nos va a ir moviendo este while, ¿sí? Bueno, eso es todo, muchachos. Espero que les haya servido para la tarea, que esto les sirva para la tarea. Y no lo vean como que es solo para cubrir o sea, para cumplir con el requisito de la tarea, sino que traten de ver la lógica, traten de ir viendo, si es tan fácil, es como darle la dirección a alguien. Mira, si viene una persona y mide o pesa tantas libras, entonces mandalo a tal clínica, ¿sí? Si la persona pesa tantas libras, mandarlo a que dé 10 vueltas al estadio, y después de que dé 10 vueltas al estadio que vaya a tal clínica, ¿sí? Algo así es una lógica de sentido común muchas veces, ¿sí? Entonces, bueno,
Espero que esto les ayude y gracias por su atención. Nos vemos en otra videoclase. Primero Dios.